La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. ¿Cómo mantener la salvación o cómo permanecer en Cristo? Vamos a enfocarnos, hermanos, en cómo mantener nuestra salvación, porque la podemos perder, ¿ok? La salvación es por gracia. Entonces tenemos que mantenernos en esa gracia. ¿Ok? La salvación la podemos perder. ¿Por qué? Cuando nos salimos de la gracia de Dios. ¿Ok? Es gratis. Entonces, si es gratis, esa es la gracia de Dios, es gratis. Entonces, se puede perder, aunque sea gratis, sí se puede perder. ¿Ok? Entonces, aquí no se trata de ser religiosos o simplemente de... La mente humana no capta esto. Esto tiene que ser en el espíritu, hermanos. Usualmente la gente piensa que la salvación no se pierde porque ya Cristo murió por nosotros. Y sí es cierto, ¿ok? Pero acuérdense que la salvación es por fe, no por obras, por fe. Entonces el problema es de que mucha gente no sabe lo que es la fe. Ese es el problema. Entonces, es gratis, ¿ok? Entonces tengan en cuenta esto. Para las personas que piensan que no se pierde la salvación, entonces, entonces básicamente no entienden las escrituras. ¿Ok? Fíjense bien. En Juan 15, Jesús, en el capítulo 4, dice, perdón, en el versículo 4 dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Entonces vamos a estudiar cómo permanecer en Cristo. Fíjense, ¿ok? Ustedes piensan, para los que piensan que no se pierde la salvación, fíjense lo que dice Jesús. Como el pámpano no puede llevar el fruto por sí mismo. Déjenme leerles el contexto. Dice Jesús, yo soy la vid verdadera. Antes de que viniera Jesús, la vid era el pueblo de Israel. Al pueblo de Israel, a través de la ley, le dice, nunca más des fruto. Dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano, fíjense bien el contexto, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, o sea, lo corta, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que les he hablado. Ahí está cómo es que somos limpios, ¿ok? Nosotros por el Evangelio. En este caso está hablando con los apóstoles. En la medida que Jesús hablaba y ellos escuchaban, atentos a lo que les enseñaba el maestro, así fue como los limpió de sus pecados. El hecho de que le hayan escuchado. Los escribas y fariseos peleaban contra Jesús, ¿ok? Entonces acuérdense lo que le dijo a Pedro, ¿verdad? Cuando le iba a lavar los pies, cuando le tocó el turno a Pedro, dice Pedro, oh no señor, a mí no me vas a lavar los pies, o sea, no, 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 qué horror, no, no señor, olvídate, no. Jesús le dice, si no te lavo los pies no vas a tener parte conmigo. Entonces le dice, oh Señor, si quieres lávame todo el cuerpo. Y Jesús le dice, ya ustedes son limpios, precisamente por la palabra que Él les habló. Aunque dice, aunque no todos, estaba Judas. Dice, es necesario que les lave los pies. Ahorita no lo entiende, lo vas a entender después. Ese estudio ya lo hice, el de lavarle los pies. Entonces, fíjense, nosotros somos limpios por la palabra de Dios. Entonces, fíjense lo que dice Jesús, permaneced en mí, yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, hay que dar fruto. ¿Ok?
Si no permanece la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Si no se perdiera la salvación, entonces ¿por qué Jesús diría esto? Es obvio que la salvación se puede perder. ¿Por qué? Por el orgullo, hermanos. Y nuestro orgullo es nuestra batalla de todos los días hasta el último día de que estemos en esta tierra. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Hay que llevar fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, ok, nosotros ya estamos en Jesús por creer el Evangelio. Jesús dice, ustedes ya están limpios. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano. Será echado fuera y se secará. Entonces, ¿se fijan cómo debemos de permanecer conectados con Jesús? Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Este es el infierno, hermano. Este es el sufrimiento. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y sean así mis discípulos. ¿Cómo glorificamos a nuestro Padre Dios? Llevando mucho fruto. Y nosotros no podemos llevar fruto si no estamos conectados a Cristo. ¿Cuál es el fruto del Espíritu de Dios? Gálatas 5, 21 y 22. Este es el fruto, amor. Hermanos, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Esto lo podemos hacer conectado con Jesús. Si nosotros no estamos conectados con Jesús, no podemos amar, no podemos tener paz, no podemos tener gozo en el Señor. ¿Por qué? Porque nos desconectamos. Pudiéramos estar conectados, ahorita estamos conectados, Cristo dio su vida por nosotros, Él es el Hijo de Dios, nosotros lo creemos, ¿ok? Los demonios también creen y tiemblan. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dar fruto, o sea, obedecer a lo que enseñó nuestro Maestro Jesús. Entonces yo les voy a dar un ejemplo ahorita. Entonces fíjense, debemos de glorificar a nuestro Padre Dios, teniendo confianza en Él, amando y perdonando a nuestros hermanos, no preocupándonos por las cosas del porvenir. Aunque las cosas se miren difíciles, debemos de permanecer fiel en el Señor, poniendo nuestra confianza en el Señor. Entonces fíjense, como el Padre me ha amado, así yo también los he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Ahora, fíjense bien, también se puede traducir así. La palabra que es en griego aquí es entolé. Entolé. Si ustedes obedecen mis mandamientos, mi encargo, lo que yo les ordeno, entonces van a permanecer en mí. De esta forma, permanecemos en Jesús. ¿Cómo? Guardando sus mandamientos. Pero ¿cómo vamos? O sea, si no es por obra para que nadie se gloríe, o sea, no es por cumplir mandamientos. Tengan en cuenta algo, hermano. No estamos bajo la ley
pero no estamos sin ley. Tenemos ley, la ley de Cristo. Jesús, cuando escuchamos el Evangelio, nos da el Espíritu Santo, o sea, Él pone su ley en nuestra mente y en nuestro corazón, y debemos ponerla por obra. Debemos de poner a trabajar al Espíritu Santo. Si nosotros no trabajamos en conjunto con el Espíritu Santo, no podemos permanecer. Entonces aquí nos vamos a enfocar conectados con Jesús, ¿ok? Dice Jesús, si guardan mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Por ejemplo, un mandamiento: no se preocupen de qué van a vivir, o qué van a comer, o qué van a vestir. No se preocupen. Esta no es una sugerencia, es un mandamiento de Jesús. No te preocupes. Entonces, la iglesia, por no entender esto, por no saberlo, se preocupa. Cuando se preocupa, pues no está dando fruto. ¿Por qué? Porque se está preocupando. Entonces, hermano, pero ¿cómo le hago para no preocuparme? Bueno, conéctate con Jesús. ¿Cómo? Vete a la cruz. Cuando te venga la preocupación, el miedo, el orgullo, contra lo que estés peleando, cuando viene contra ti y te da duro, o sea, no puedes, vete a la cruz, conéctate con Jesús. Padre mío, le doy gracias por su Hijo amado que usted nos dio para llevar nuestras vergüenzas. Gracias, Padre, por su amado Hijo Jesucristo. Gracias, Cristo Jesús, por haber llevado mis pecados, por haberme redimido. Gracias, Cristo Jesús, por tu amor. Entonces, así como dice en el libro de los Salmos, en el Salmo 37, si mal no recuerdo, deleítate en eso. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Tú haces eso, 37:4 del libro de los Salmos. Deleítate en Él y Él te va a conceder las peticiones de tu corazón. En este caso, ¿cuál es la petición? Ya no tener miedos, ya no tener temores, ya no tenerle miedo a la muerte, ya no preocuparte. Señor, yo todavía me preocupo. Bueno, pídele al Señor: Señor, yo todavía me preocupo. Perdóname, Señor, estoy siendo desobediente. Vete a la cruz. ¿Por qué a la cruz? Porque ahí está manifiesto el amor de nuestro Padre Dios y la obediencia de su Hijo amado Jesucristo, nuestro Salvador. Así es como permaneces conectado con Él. Eso es algo que tenemos que hacer. No es sugerencia, es mandamiento. Y 2, debemos de perdonar, debemos de amar a nuestro prójimo. Pero primero hay que honrar a Cristo. Si no honramos a Cristo, no vamos a poder amar a nuestro prójimo. No podemos. Hay que hacerlo uno para hacer el otro. Tú no puedes hacer el otro si primeramente no haces el uno, el primero. Entonces, fíjense. Estas cosas les he hablado. Fíjense, aquí hay un fruto. Estas cosas les he hablado, les he dicho, para que mi gozo, ahí está un fruto, mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo se cumpla. Por ejemplo, un gozo. Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Viene un ciego y le grita: Señor, Jesús, hijo de David, ten piedad de mí, Señor. Jesús. Y eventualmente lo traen en presencia de Jesús y Jesús le dice: ¿qué quieres? Señor, quiero ver. Entonces él, vamos a decir Panchito, recibió la vista. El gozo de Jesús viene, ¿cuándo? Cuando lo sana.
lo sanó, le perdonó sus pecados, le abrió los ojos y pudo ver. ¿Qué hizo ese hombre automáticamente? Se gozó. ¿Por qué? Porque ahora podía ver. Entonces el gozo, hermanos, es un fruto del Espíritu. La paz de Cristo es un fruto del Espíritu. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, fíjense, este es mi mandamiento. Tenemos ley. ¿Cuál ley, Señor? Que os améis unos a otros como yo los he amado. O sea, Él puso su vida por nosotros. Entonces ustedes también deben de poner su vida por sus hermanos. Nadie tiene mayor amor que este. Por eso yo siempre les he dicho, hermano, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Qué hace una persona cuando deja todo para irse a predicar el evangelio a algún lugar del mundo? Está poniendo su vida para vivir para sus hermanos, aquellos que no conocen a Cristo. Ustedes son mis amigos si hacen lo que les mando. Ya no los llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero les he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre se las he dado a conocer. No me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes. Y os he puesto para que vayáis y llevéis frutos. ¿Se fijan? Tenemos que dar un buen fruto, no un fruto malo. Y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidieran al Padre en mi nombre, se los dé. Esto les mando, ahí está el mandamiento, que os améis unos a otros. Si el mundo los aborrece, sepan que a mí me ha aborrecido antes que a ustedes. Una señal de que vamos caminando bien es cuando el mundo nos aborrece, simplemente por predicar a Cristo, simplemente por hablar de Cristo, el testimonio de Cristo Jesús. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no son del mundo, antes yo los elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. Acuérdense de la palabra que yo les he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, ahora, ¿quién lo persiguió? A Jesús. Los religiosos de su tiempo. ¿Quiénes me persiguen a mí? Los religiosos de este tiempo. Dice, a ustedes los perseguirán si han guardado mi palabra. También ellos guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Una persona que no ha escuchado el testimonio de Cristo Jesús no tiene pecado. ¿Por qué? Porque no tiene ley. No tiene ley. Cuando le viene la ley, ya sea la antigua ley o la nueva ley, o sea, el evangelio, ahí hay un juicio. Por eso Pablo dice, ¿qué no saben que nosotros enjuiciamos este mundo y a los ángeles? Entonces, fíjense, hermanos, el que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiera hecho entre ellos obra que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y me han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. O sea, en la ley de Moisés. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre,
Él dará testimonio acerca de mí. Y ustedes darán testimonio también porque habéis estado conmigo desde el principio. Fíjense bien, hermanos. Un ejemplo de una iglesia, de una comunidad que fue engañada en relación a la salvación. Vayan y lean el contexto de Gálatas 1. Pablo dice, estoy admirado de que estén en un evangelio diferente. Y Pablo dice, maldito el que predique un evangelio diferente del que yo les he El evangelio, hermanos, no es otra cosa que las buenas nuevas de salvación, en que todos somos pecadores, y aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo, el Hijo de Dios, dio testimonio de que es el Hijo de Dios. Entonces, cuando nosotros recibimos el perdón de pecados, al aceptar el hecho de que Jesús pagó por nuestros pecados, somos justificados, somos salvos. Esa es la gracia de Dios. Pero, ¿qué pasó? Vinieron unas personas, les dijeron, se tienen que cumplir la ley. Y se circuncidaron. O sea, se fueron a la ley, al antiguo pacto, al pacto con Moisés. Y Pablo lo escribe así: de Cristo se desligaron. De Cristo se desligaron. Cayeron de la gracia. Los que por la ley se justifican, de la gracia habéis caído. Entonces, nosotros somos salvos por lo que Jesús hizo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo podemos caer de esa gracia cuando queremos agradar a Dios con la ley? Con la ley de Moisés, no con la ley de Cristo. Hay una diferencia entre la ley de Moisés que le fue dada a Moisés y la ley que nos da Cristo. Fíjense bien. La ley de Moisés, para poder predicar los 10 mandamientos, primero había que cumplirlos. Primero había que conocerlos, cumplirlos y luego predicarlos. ¿Okay? Nadie pudo hacer eso. Nadie. Pablo lo explica en la carta a los romanos. Está bien explicado eso. Entonces, con la ley que vino, la condenación. ¿Por qué? Porque, como dice Pablo, yo antes andaba sin ley. Yo no era pecador porque pues yo no conocía la ley. Pero cuando vine a la ley de Moisés, lo que para mí era bueno, para mí resultó vano. ¿Por qué? Porque me acusa y me condena. Pero dice, entonces aquí es donde está el evangelio, las buenas nuevas de salvación. Por eso era necesario que viniera Jesús a limpiarnos de todo pecado. Entonces, si ya nosotros somos salvos por lo que Cristo hizo por nosotros, ¿ok? Ya somos salvos, ¿ok? Ahora, alegóricamente, simbólicamente, fíjense bien, la ley y los profetas y el libro de los Salmos, todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento, habla de Jesús, del Padre y del Espíritu. Entonces, por ejemplo, el pueblo de Israel ahora somos la iglesia. ¿Okay? La descendencia de Abraham en la carne es en Isaac, o sea, el pueblo judío. En Isaac. En Jacob, Israel, las 12 tribus de Israel. Esa es la descendencia en la carne. Entonces, simbólicamente, el pueblo de Israel, el nuevo pueblo de Israel es la iglesia. Pero ya no en la descendencia carnal, sino espiritual, a través del Espíritu precisamente que Jesús, por el cual Él construyó.
Cuando dijo Jesús, le dijeron, danos una señal de que tú eres el Mesías. Y Jesús les dijo, destruyan este templo y yo lo reconstruyo en 3 días. Estaba hablando del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que nos es dado cuando recibimos el Evangelio. Cuando lo recibimos bien, no cuando lo rechazamos. Entonces, todo eso es simbólico. Entonces, el pueblo de Israel estaba sometido por el faraón, en el tiempo del faraón. ¿A cuántos años estuvieron esclavizados? 400 años, así como se lo había dicho el Señor, el ángel de Jehová, a Moisés. A los 400 años fue liberado su pueblo. ¿A quién lo sacó? Dios mismo. ¿Qué hizo? Le dio 10 plagas al pueblo de egipcio. La 10ª plaga, hermanos, fue la muerte de los primogénitos. Entonces, los que comieron la cena pascual que apuntaba al sacrificio de Cristo Jesús, o sea, una familia, toda familia que comió un cordero y de la sangre de ese cordero la pusieron en el dintel de la puerta, apunta al Evangelio. La cena pascual comenzó ahí. Entonces, los que comieron la cena pascual y pusieron la sangre en el dintel de las puertas, cuando viene el ángel a exterminar a los primogénitos, donde estaba la sangre de los corderos, ahí no pasó nada. Obviamente los egipcios no sabían esto. Entonces, ¿qué pasó? Todo primogénito murió, incluyendo el hijo del faraón. Entonces el corazón del faraón fue quebrantado y entonces dejó salir al pueblo de Israel para que adoraran a su Dios, al único Dios verdadero. Entonces, ¿qué hizo el pueblo de Israel para que lo liberaran? O sea, ¿qué hizo para ser salvo? Llorar. Llorar, Señor, ayúdanos. Fue lo que hicieron. Dios los salvó gratuitamente. Fueron salvos. Cuando salen de Egipto, el Señor los protegía, los iba guiando por un lado, pero también los protegía, porque eventualmente el corazón del faraón se endureció y vino a perseguir al pueblo de Israel. El faraón es figura de Satanás. Ese faraón ha existido siempre. En otro tiempo fue Nabucodonosor. En otro tiempo han sido gobernantes, hermanos. En la misma era, cuando mataron cuando destruyeron el templo en el año 70, hubo otro faraón, hubo otro Nabucodonosor, así como en esta época hay otro faraón. Entonces, ¿qué tenía que hacer el pueblo de Israel? Ir a la tierra prometida, por la que ahora siguen peleando todavía por esa tierra. Entonces, ¿qué pasó con esa generación? No dio fruto, no entraron en el reposo, dice Pablo en la carta a los Hebreos. O sea, no tuvieron el gozo de la salvación. Murieron por su incredulidad. Creyeron por un tiempo, pero perdieron su salvación. ¿Quiénes entraron a la tierra prometida? Ni Moisés entró. Ahí estaba profetizado Moisés, figura de Cristo, que iba a morir en el desierto. Jesús simbólicamente murió en el desierto, pero Él es nuestra cena pascual. Entonces, si nosotros venimos en el desierto y nos pican y nos muerden las serpientes, ¿qué tenemos que hacer? Mirar a la serpiente de bronce, o sea, mirar el amor de Dios a través de Cristo Jesús en la cruz. Y todo el que veía
la serpiente de bronce era sanado. Entonces, esa generación mala e incrédula murió en el desierto. O sea, vamos a decirlo de otra forma, sufrieron el fuego. Corrieron, caminaron por el infierno. ¿Por qué? Porque una y otra vez peleaban contra Dios. O sea, fue un pueblo que perdió, se apartó, se olvidó de Dios. Y el Señor los trajo así 40 años. Entonces, ¿cómo poder permanecerle fiel al Señor para no perder nuestra salvación? Así como dice en la carta a los Hebreos. Fíjense en Efesios 6. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, en la cruz. Fortaleceos en el Señor. Pero fíjense bien, y en el poder de su fuerza. Vístanse, él se va al Antiguo Testamento. Toda esta escritura de la armadura de Dios está en el Antiguo Testamento. Vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra personas, sino contra demonios, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomar toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estén pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Cristo es la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Vístanse con la coraza de justicia. ¿En dónde está la coraza de justicia? O sea, en este caso debemos de protegernos. La coraza es defensiva, ¿ok? Es para defendernos. Debemos estar de vestirnos con la verdad, ¿ok? Vístanse con la coraza. La coraza es para defendernos de justicia. Justificados pues por la fe. O sea, la coraza de justicia está en el Evangelio, pero también la justicia implica amar a nuestro prójimo. ¿Ok? Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Debemos de ir caminando siempre mirando la cruz y compartiendo la cruz con nuestros hermanos. O sea, ese es nuestro caminar. Gracias, Jesús, por lo que hiciste por nosotros. Déjame hablarle a Panchito. Panchito, ¿me permites hablarte unos 5 minutos? ¿Tienes 5 minutos? ¿Y qué hago? Le comparto el testimonio de Cristo Jesús, las buenas nuevas de salvación. ¿Para qué? Para que también Él ponga su mirada en Cristo Jesús y teniendo la mirada en Cristo Jesús, pueda tener paz en su corazón y tenga su esperanza en Cristo Jesús para que eventualmente Jesús le quite el temor a la muerte. Entonces, sobre todo tomar el escudo de la fe. Viene Satanás, viene la gente, sobre todo Satanás. Viene Satanás y te dice, no, pues a ti te está pasando esto o te va a pasar esto por pecador, porque hiciste esto, hiciste aquello. Entonces, ¿cómo te defiendes? Sí, Satanás, yo he pecado, yo soy pecador. Yo hice esto, hice esto, pero mi Señor tanto me ama, mi Padre Dios, que nos dio a Jesucristo, su Hijo amado, quien llevó todas mis vergüenzas, todos mis pecados. Entonces tú te defiendes con eso y eventualmente Satanás se va. Eventualmente se va de ti. Son pensamientos que te ponen. Entonces debemos de conocer la palabra de Dios para defendernos, así como se defendió Jesús de Satanás en la tentación. La que está escrita,
Satanás no atacó a Jesús nada más una vez, hermanos. Lo atacó, se fue, pero no quiere decir que ya no lo volvió a atacar. Entonces, fíjense, tomad, sobre todo tomar el escudo de la fe para que puedan apagar todos los dardos del fuego del maligno. O sea, un dardo de fuego es, no, pues mira, tus hijos andan mal por lo que tú hiciste. Acuérdate cómo andabas cuando eras joven. Hiciste eso, hiciste esto, hiciste esto. Entonces, cuando no conocemos la palabra de Dios, ¿qué hace la gente? Pues llorar. ¡Ay! Dios me está castigando por todo lo que yo hice. No, ya Dios castigó, llevó el castigo en el cuerpo de Cristo Jesús para mostrarnos cuánto nos ama. Entonces, la gente que hace eso es porque no entiende, no conoce la palabra de Dios. Por eso dice Pablo, tomen el escudo de la fe para pagar esos pensamientos acusadores que los usa Satanás en tu propia mente o los usa a través de personas. Y algunas de esas personas pueden ser tus familiares o tus amigos. Acuérdate cómo andabas, hombre, si yo te conozco, hombre, si eres esto y eres el otro, y eres esto y eres el otro. Ese es Satanás atacándote. No es tu hermano, no es tu hermana, no es tu papá, tu mamá, no son tus hijos, no. Es Satanás el que te ataca a las personas que se lo dicen. O sea, la persecución es en la familia, hermanos. Tengan en cuenta esto. Entonces, tomad el casco, el yelmo de la salvación. O sea, te debes de poner el casco de la salvación, ya lo expliqué, y la espada del Espíritu. Es necesario conocer la palabra de Dios. ¿Qué es la espada? ¿Qué es la palabra de Dios? Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Jesús dijo, oren en todo momento. Cuando estamos orando, estamos en el Espíritu. Si estamos en el Espíritu tiene poder sobre la carne. Entonces, cuando no podemos con los problemas es porque dejamos la oración, hermanos. Debemos de orar todos los días, hermanos, todos los días. No dejen apagar el Espíritu de Dios. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ella con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Debemos de orar, ¿verdad?, por todos los santos. Señor, le pido por el pueblo de Israel, por la iglesia, Señor. El mismo Espíritu nos dice, a mí el Señor me dijo ya hace varios años, ora por el pueblo de Israel. Yo sé que hay dos pueblos, el pueblo en la carne y el pueblo en el Espíritu. ¿Dios tiene cuidado todavía del pueblo de Israel en la carne? Sí, hermano, sí. Dios tiene cuidado de la descendencia de Abraham en la carne. Okay, pero por encima está la iglesia, porque es espiritual. Entonces, pero no quiere decir que ya Dios se olvidó del pueblo de la descendencia de Abraham en la carne, no. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer el denuedo, el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hablé de él como debo de hablar. Entonces, fíjense, debemos de permanecer en esto, ¿ok? El Mateo, una forma de estar conectado también con Cristo Jesús. Le preguntaron, Señor, ¿quién es el mayor? Y básicamente les dice, estos niños. Estos niños también es simbólico para los discípulos del Señor. Por ejemplo, los niños eran los apóstoles, a excepción de Judas. Estos son los niños. Entonces dice, cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, comenzando con los apóstoles, mejor le fuera que se le colgara al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiera en lo profundo del mar. En el mar simbólicamente es andar en el mundo, alejados de Dios. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo.
ay de él. Entonces habla de la parábola de la oveja perdida, ¿verdad? De cómo el Señor deja 99 y va por la que se pierde. Entonces dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. O sea, no en público. Si tu hermano peca contra ti, repréndelo, dice la palabra de Dios, pero solos. Si te oye, has ganado a tu hermano. Mas si no te oye, delante de dos personas, si no lo oye a dos personas, delante de la iglesia, y si no se arrepiente aún en la iglesia, cuando la iglesia lo exhorta, lo reprende, entonces dice, tenle por gentil, o sea, tenle por un incrédulo, trátalo como un incrédulo. Entonces le preguntó Pedro, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no, Pedrito, hasta 70 veces 7. O sea, siempre. Entonces dice, por lo cual, fíjense bien cómo permanecer en el Señor. ¿Ok? No estamos bajo la ley, o sea, yo no te puedo enseñar la ley porque soy pecador, pero Cristo sí te la puede enseñar. Esa es la diferencia. Uno solo es el dador de la ley, o sea, Cristo Jesús. ¿Qué tienes que hacer? Lo que le fue dado a Moisés espiritualmente. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu alma y a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el mandamiento. Nadie puede decir eso a excepción de Jesús. Jesús sí puede hacer eso. Pero Jesús, ¿qué hace? Nos da un espíritu, un ángel, por decirlo así. Un ángel es un espíritu. Nos da un espíritu que nos fue mandado. Entonces ya ese espíritu nos va a ayudar, nos va a guiar, nos va a conducir a Jesús, así como está en Juan 16, 14, 15 y 16. Entonces, tenemos que mantener ese espíritu, o sea, simbólicamente, como en el Antiguo Testamento, debemos de mantener el fuego ardiendo, no debemos dejar apagarlo, que fue lo que le pasó a Timoteo. Si ustedes van y estudian la carta a Timoteo, le dice Pablo, Timoteo, ya te enfriaste. Reaviva el Espíritu Santo, el fuego que tú recibiste cuando te impuse mis manos. Imponer las manos, literalmente, es una forma de orar sobre las personas. Predicar el Evangelio también es imponer las manos, hermano. O sea, también hay mucho simbolismo. Entonces, fíjense, por lo cual, este es mandamiento, no es una sugerencia de Jesús, es mandamiento. Fíjense bien, está hablando del reino de Dios. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. El rey es Jesús o el Padre. Vamos a enfocarnos en Jesús. Cuando miramos a Jesús, miramos al Padre. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, o sea, todos sus pecados, ¿ok? Ordenó a su señor venderlo a él y a su mujer y a sus hijos y todo lo que tenía para que se le pagara la deuda. Págame por todos tus pecados. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo, o sea, yo me voy a convertir. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Literal, aquí es literal, pero es simbólica, hermanos, es simbólica. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía apenas 100 denarios, 100 días de trabajo. Y halló a uno de sus consiervos que le debía 10 denarios y haciendo él le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, su hermano, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, yo te voy a pagar todo. Mas él no quiso, sino que se fue y lo echó en la cárcel
delante de los incrédulos, así como dice Pablo en 1 Corintios 5, hasta que pagara la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. ¿Quién creen que hace esto? El Espíritu de Dios. Así como el Espíritu de Dios lleva nuestras oraciones a nuestro Padre Dios, también lleva esto. Pues fíjate que ya Ramón no quiso perdonar a Panchito. ¿Ah, sí? Tráiganmelo. Entonces fíjense, siervo malvado, toda aquella deuda que te perdoné porque me rogaste, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo, así como yo la tuve de ti? O sea, fíjense bien, hermanos. Nosotros le decimos al Señor, Señor, perdona mis pecados. Sí, hijo, ya te perdoné todo. Mandé a mi hijo amado Jesucristo, Él ya pagó toda tu deuda. Gracias, Señor. Él nos perdonó todo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que perdonar aún los pecados más viles, hermanos. Aún los pecados más viles. Entonces no falta el que diga, no, pero pues tú no sabes, a mí me hicieron esto, a mí me hicieron... Y fíjense bien, hermanos. Por ejemplo, a mí en lo personal, yo no soy bueno, nadie lo es, nadie es bueno. Dios es bueno, ¿ok? Aquí no me la voy a hacer pasar por una persona buena, no, no, no. Dios es bueno, entonces yo ocupo de este Dios bueno que mora en mí a través del Espíritu de Dios para yo poder hacer obras buenas, pero ya es a través del Espíritu de Dios, no yo, ¿ok? ¿Qué pasa? Yo cuando iba a la iglesia y cuando escuchaba la palabra de Dios en la misa, en la iglesia católica donde yo crecí, decían debes de perdonar a tu prójimo. ¿Verdad? Yo lo aprendí. Entonces yo de niño fui abusado por 3 diferentes personas en diferentes ocasiones, no a la vez. Entonces, ¿qué tuve que hacer yo con esas 3 personas? Perdonarlas, así como dice la palabra de Dios. Yo siendo un jovencito perdoné. Cuando entré eventualmente, fue en la niñez, entre la niñez y la juventud, cuando me vino, vamos a decir, el coraje. Tenía yo 12, 13 años cuando me llegó el coraje. Entonces, ¿qué hice yo? Pues lo que me enseñaron. Hay que perdonar. Entonces le digo, Señor, pues yo perdono a estas personas que me abusaron. Bendígala, Señor. Eso es lo que dice la palabra de Dios, hermanos. Ahora, como yo me alimentaba de la palabra de Dios, sin yo saber, porque yo no tenía el conocimiento, el Señor trabaja en nosotros, hermanos. Ahora, ¿qué pasa si yo no perdono? Aquí está. Entonces su Señor enojado lo entregó a sus verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Si nosotros no perdonamos a nuestro prójimo, nuestros hermanos y nuestros enemigos, caemos de la gracia de Dios. Perdemos la salvación. Eso es una gran mentira. Todas estas personas que dicen que la salvación no se pierde, no, sí se pierde, porque tenemos el mandamiento de Cristo. Aquí lo dice Jesús. Si no perdonas, tampoco mi Padre te va a perdonar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Perdona nuestras ofensas, así como también perdonamos a los que nos ofenden. Entonces tú puedes rezar o orar el Padre Nuestro o meditar el Padre Nuestro, pero en realidad solamente es de aquí para afuera. No, hermanos. Si nosotros no perdonamos de todo corazón,
caemos de la gracia. Caemos de la gracia. Es así de simple. Entonces, ¿cómo nos mantenemos en la gracia? Perdonando. Hermanos, pero fíjense, Efesios 2, 8 y 9 dice, nosotros no somos salvos por guardar la ley, no por obras para que nadie se gloríe. No por obras para que nadie se gloríe. En Efesios 2, 8 y 9 y Gálatas 2, 21. Entonces, cuando yo hago esa obra, no por obras para que nadie se gloríe, pero es que ¿cómo es que sí debo de hacer obras? La obra la hace Dios a través de su Santo Espíritu en nosotros. Fíjense bien, aquí es donde está lo que no entienden mis hermanos, que no entienden que la salvación sí se pierde. Ahí les va. Nosotros como seres humanos somos malos. Somos malos, no somos buenos. Jesús lo dijo, nadie es bueno. Entonces necesitamos el espíritu del bueno para poder hacer obras, buenas obras. Entonces dice Pablo, yo trabajé más que estos y aquellos y hice esto y hice el otro. Pero dice Pablo, pero no yo, sino Jesús en mí. Al último, ¿quién es el que hizo las buenas obras? Jesús en mí. Esas son las obras que tenemos que hacer, hermanos. Jesús en mí. Debemos de permanecer en Jesús. Entonces, por ejemplo, yo soy un marihuano, ¿verdad? O soy un cocaíno, yo uso heroína, soy esclavo de las drogas. Esto le puede pasar a cualquiera, hermanos, a cualquiera. Hay gente que dice, no, estos marihuanos o estos... Esto le puede pasar a cualquiera, hermanos. ¿Cómo puedo ser liberado yo de esa esclavitud? Mira, buscando a Cristo, mirando en el desierto la cruz, la serpiente. O sea, Cristo que se hizo maldito, colgado en un madero. Ahí está el amor de Dios. Gracias, Jesús. Entonces, en la medida que tú te aferras a Jesús y te aferras, gracias, Jesús, gracias, Padre, porque en realidad me amas, gracias, Señor. Tú te aferras en eso, te aferras a eso todos los días, y un día despiertas y resulta que, vamos a decir, la heroína para poder limpiarse de la heroína, pasan por un proceso muy doloroso para poder limpiarse de la adicción a la heroína. Una persona que Jesús lo sana, simplemente, vamos a decir, si es en la noche, porque usualmente el Señor sana en la noche, Jesús. Entonces, viene Jesús, te sana, te saca de la heroína, de la adicción al fentanilo, a la heroína, sin haber pasado por todas esas cosas. Tú simplemente eres como un niño y tú dices, y caes de rodillas. Ahí está el gozo de la salvación. Te salvó de la adicción de las drogas. Jesús te salvó y te das cuenta y caes de rodilla. Por eso dice que en la venida de Cristo Jesús toda rodilla se doblará. Pero no es de que se va a doblar. Yo antes me lo imaginaba así a Cristo, así como con un látigo, ¿verdad? ¡Órale, te doblas porque te doblas! No, hermano, ese es Satanás. Eventualmente, cuando todos entren en entendimiento de cuánto nos ama Dios, todo el mundo cae de rodillas, pero para decir, gracias, Señor. Gracias por tu amor, no por el castigo, no. El castigo, Dios usa a Satanás para castigar a la gente simplemente porque se separó. No. El doblar rodilla a Jesús
es cuando la gente se da cuenta de cuánto nos ama. Entonces, no te desligues de Cristo odiando a tu prójimo. No te desligues de Cristo a través de sacrificios carnales que no son. Fíjense bien, y yo se los digo, y lo digo con amor, no lo digo. Si tú vas a misa, si tú eres católico y crees que por ir a misa y que por eso eres salvo, por hacer obras en relación al catecismo, pues bueno, no tienes el entendimiento, ¿verdad? Pero el Señor le abre el entendimiento a quien Él quiere. Entonces, eventualmente llegas a la conclusión, así como la llegué yo, en realidad la salvación es gratis, gracias Jesús. Entonces digo, ¿cómo mantengo la salvación? Siendo fiel al Señor. ¿Y cómo soy fiel al Señor? Buscando a Cristo Jesús siempre. Si yo siempre me enfoco en Cristo Jesús, espiritualmente, todos los días, yo voy a poder, uh, pelear las batallas de fe, de amor. Entonces, si yo no tengo a Jesús, nada soy. Entonces, fíjense, hermanos, aquí quiero meter dos cosas. Por ejemplo, en 1 Corintios 12 habla Pablo acerca de los dones espirituales. Entre los dones espirituales está el hacer milagros, dones de sanación, o sea, poder sanar a las personas, hacer milagros, son dones que todavía existen. Precisamente son los que enseñan que la salvación no se pierde. Ellos mismos también, muchos creen que los dones del Espíritu Santo ya no están activos. Nada que ver, hermanos. Dios da dones a todos, aún a los rebeldes. Entonces, pero por encima de los dones espirituales, por ejemplo, a mí me dio el don de ciencia. Por encima del don de ciencia, ¿quién cree que está? ¿Qué creen que está? El amor. O sea, el irse a la cruz es lo más grande, hermanos. Es lo más grande. Si tú no entiendes la palabra de Dios, si eres un neófito, si no entiendes nada, enfócate en la cruz. Señor, ¿me amas? ¿Cómo puedes decir que te amo? No mandé a mi hijo. A ver, tú da a tu hijo. Ofrece tu hijo por los pecados de la gente. A ver, yo te mandé a mi hijo amado para que, y yo en él descargué mi ira. La ira de Dios la descargo en Cristo Jesús. ¿Cómo puedes decir que demuéstrame tu amor? Ahí está mi amor. Entonces no lo entendemos, un día lo entendemos. Gracias, Señor. Entonces, si eres católico, si eres adventista, si eres testigo de Jehová, lo más grande es enfocarte en Cristo Jesús, en el amor de nuestro Padre. Eso es lo más grande, hermanos. Está por encima del conocimiento. Yo conozco la palabra de Dios, yo entiendo la palabra de Dios. Pero si no tengo amor, nada soy, dice Pablo. Entonces, lo más grande es el amor. El amor no se goza de lo injusto, el amor es perdonador, el amor es paciente, el amor. Entonces, si yo no soy paciente, si yo me enojo, ¿por qué me enojo? Porque no paso el suficiente tiempo buscando a Cristo Jesús, ando más en las cosas de este mundo. Entonces, pero tengo mi esperanza en Cristo Señor. Yo sobre todo quiero amar a mi prójimo, de verdad. O sea, yo no le quiero estorbar. Yo le estorbo ahí con mis pensamientos. O sea, Jesús lo que quiere es, no me estorbes.
déjame a mí hacer las cosas a través de ti, no me estorbes. Entonces tú busca a Jesús, déjate usar por Jesús. Entonces Jesús te puede usar a ti. Fíjate bien, fíjate bien. Jesús es nuestra melena, así como para Sansón, pero también es al revés. Dios usa a personas como Sansón para hacer obras. Dios usa burritos para hacer buenas obras. Nosotros somos los burros. Entonces, manténganse firmes en el amor de Dios a través de Cristo Jesús, pero debemos de hacer lo que el Maestro nos dice. Perdona cuando tienes que perdonar. Si te dan miedos, Señor, perdóneme porque todavía tengo miedo. Todavía me da miedo esto, todavía me da miedo el otro. ¿Cómo lo conquistas? Enfócate en Jesús. Entonces, tú haces eso, tú enfócate en eso y yo voy y vas a permanecer fiel al Señor. Entonces, fíjense lo que dice Pablo en 1 Corintios 9. Él habla acerca de los derechos de un apóstol, de que él es apóstol, él miró al Señor, lo acusaban. Entonces él se defiende, ¿verdad? De que porque les pidió dinero, ay, no, tú nos quieres quitar nuestro dinero. Entonces él enseña, dice, en la ley está escrito, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. Entonces dice, el que predica el evangelio, que viva del evangelio. Entonces fíjense, en el 15, pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el evangelio. Fíjense bien, Pablo, para los que ya conocen de la palabra de Dios, Pablo era apóstol, evangelista y maestro. ¿Ok? So, él como apóstol tenía la autoridad, el Señor mismo le enseñó. So, era evangelista y maestro. Yo soy evangelista y maestro, pero mi maestro es Cristo. Yo no me hago llamar maestro. Entonces, fíjense bien. ¿Cuál es mi galardón? Que predicando el evangelio presente gratuitamente el evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el evangelio, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar un mayor número. Se hizo judío con los judíos para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, pero aclara, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sin ley, los que no han escuchado los 10 mandamientos, la ley incluyendo todas las ofrendas y los sacrificios, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley. Fíjense bien, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Es lo mismo que dice en la carta a los Romanos, al final del capítulo 3. Para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. Y de todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del evangelio, para hacerme copartícipe de él. Y luego habla alegóricamente, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren? O sea, los gladiadores que peleaban en el Coliseo, pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona de flores corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. O sea, Pablo andaba haciendo su trabajo predicando y enseñando. Pero ¿cómo?
no a lo loco, no como a la aventura, no como quien golpea al aire, o sea, nomás así, no, o sea, era guiado por el Espíritu Santo, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No que Pablo se golpeara su cuerpo, no, golpear, por ejemplo, fíjense bien, ahí les va una forma de cómo golpearse. Por ejemplo, yo digo, ay Señor, pues yo quisiera tener una casa, quisiera tener un carro para moverme, pero entonces dijera Pablo, no, yo debo de golpear mi pueblo, no cuál casa ni cuál carro, en Cristo lo tengo todo, con Cristo lo tengo todo. Eso es golpear el cuerpo. Ah, yo quisiera estar con mi esposa, con mis hijos, no, golpeo mi cuerpo, yo voy por amor a mis hermanos, voy a ir a predicarles el amor de Dios. Eso es golpear el cuerpo, o sea, no vivir para sí mismo. Golpear el cuerpo es no vivir para mí, sino para mis hermanos, para que tengan paz en el Señor. Fíjense, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea, ahora también dice, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Cómo entienden esto ustedes? O sea, Pablo anda predicando el evangelio porque anda peleando por su corona. Para estar con Cristo Jesús, conocer a Dios. Pero dice, yo tengo que ser fiel. Tengo que pelear contra la carne, golpear mi cuerpo. No sea que yo ando predicando para que la gente reciba la corona y yo quede eliminado. O sea, perder su fe. Perder su fe. ¿Se puede perder la fe? Sí. Sí, se puede perder la fe. Eso también está en la carta a los hebreos. Personas que perdieron la fe. Y el ejemplo más claro que dicen son como los perros que vuelven a su vómito. Entonces, la salvación se pierde, hermanos. Salvación implica gracia, pero debemos de estar bajo esa gracia, no debemos de caer de la gracia de Dios. Y las formas de caer de la gracia de Dios y es más, déjense los digo con palabras de Pablo, 1 Corintios 10. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, o sea, los que salieron de Egipto, todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron en el mar. Todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Ellos literalmente, nosotros simbólicamente. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. ¿Cuál es el alimento espiritual? La palabra de Dios, el Evangelio. Y todos vivieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Ahí está, nosotros comemos eso. Pero de los más de ellos no se agradó Dios. De los más de ellos no se agradó Dios. Por lo cual quedaron postrados en el desierto. O sea, el desierto es este mundo donde hay culebras. ¿Quiénes son las culebras? Los que te muerden. ¿Quiénes son los que te muerden? Con un evangelio diferente, la gente del mundo. O sea, no, Dios nos puede proteger de las culebras, ¿ok? De los demonios, si permanecemos, si obedecemos a lo que Cristo nos enseñó. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos como ellos codiciaron cosas malas, ni sean idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se sentó a jugar idolatría
Amar el mundo es idolatría, la avaricia es idolatría. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000 levitas, los que trabajaban en el templo. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron. ¿Cómo le tentaron? Y perecieron por las serpientes. Fíjense bien. Aquí, perecer por las serpientes, figurativamente para la iglesia, es ¿quiénes son las serpientes? Un anciano y un falso profeta. O sea, un falso evangelio, hermanos. ¿Quiénes fueron las serpientes en el tiempo de Jesús? Juan el Bautista lo dice, generación de víboras, vayan y busquen a quién se lo dijo. Eran los religiosos de su tiempo, los escribas y los fariseos hipócritas eran las serpientes. Entonces, fíjense bien, hay una promesa que hizo Jesús. Sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. O sea, las serpientes, Satanás nunca va a poder contra ellas. ¿Qué es esto? A los que Dios les abre el entendimiento de que Jesús es el Hijo de Dios, esa es la iglesia. Si tú te aferras a Jesús, las puertas del Hades no van a prevalecer contra ti. La salvación es gratis, no la vendas. La salvación es gratis. No uses la ley para condenar a tus hermanos. Ahí les va otro ejemplo. Siempre lo digo, ¿por qué? Porque está pasando en esta generación mucho. Mucha gente no está amando a la comunidad. Vamos a ponerle del arco iris. Dios está enojado aquí en Estados Unidos, por ejemplo. Dios está enojado no contra los del arco iris, no contra la comunidad LGBT, no, hermanos. Dios está enojado contra la iglesia, que no está amando la comunidad gay. ¿Ok? Dios está enojado contra la iglesia. Y Dios ya comenzó a poner orden. ¿Ok? Dios va a usar, fíjense bien, ya ahorita, como les digo, aquí es donde les quiero decir esta parte también. Ahorita vienen las elecciones aquí en Estados Unidos, así como pasó hace 4 años, usaron los disturbios de cuando murió Morenito, el Floyd, que decía no puedo respirar y hubo disturbios y hubo todo eso. ¿Para qué? Para robar las elecciones que había ganado Trump. Dios usa a Donald Trump, así como Donald Trump, hagan de cuenta que somos nosotros, hermanos. Dios no usa a las mejores personas, Dios usa las peores personas para traer la palabra de Dios. Bueno, de igual forma, así como pasó hace 4 años, ahorita en las universidades sobre todo, está habiendo alborotos por lo que está pasando en Israel. Se habla mucho acerca de, no, es que están matando muchos palestinos. Entonces, se está repitiendo lo mismo que hace 4 años. ¿Ok? Dios va a poner orden. Entonces, Dios pone orden, ¿cómo? Va a haber un avivamiento, hermanos. Así, Dios hace los avivamientos donde hay destrozos. Entonces, ¿qué va a pasar en las elecciones? No lo sé. No lo sé. Lo único que sé es de que va a haber disturbios muy feos. Muy feos. Entonces, es en este tiempo, acuérdense lo que profetizó el hermano David Wilkerson, ¿ok? Que iban a llegar los comunistas, se iban a hacer aquí a Estados Unidos, se iban a adueñar, ya está pasando de las universidades, iba a haber disturbios, sobre todo morenos y latinos,
Entonces, él miró a la ciudad de Nueva York en llamas, no toda, pero vio llamas en Nueva York, en Los Ángeles, tal vez como nunca. Vienen en contra de la iglesia. Esto ya está pasando, hermanos, está pasando ahorita en estos días. Entonces, el Señor, hermanos, va a sacar de esa comunidad gay, ya está preparando personas. Dios va a usar a personas de ahí que ni siquiera se congregan, más bien andan haciendo alborotos de la comunidad gay para, para predicar el evangelio. Y esto se va a expandir por todo el mundo. Y van a ser las personas, así como pasó en el tiempo de los apóstoles, en el tiempo de Jesús, no van a ser personas religiosas, porque Dios está enojado con la iglesia. Y básicamente vienen contra las imágenes de idolatría de las iglesias, porque no están amando. El condenar a un homosexual, a uno de la comunidad gay, no son buenas noticias. Nosotros debemos de predicar el evangelio, debemos de amar a nuestro prójimo. Debemos de amar. El que está ahí, no, pero hay que decirle su pecado. Ok. Yo lo estoy viendo, hermanos. Estas personas que tienen un corazón bien duro, no, hay que decirle su pecado. Yo veo lo que les está pasando, hermanos. Por lo menos de las que conozco, yo lo he visto. Satanás viene contra ellos, quebranta sus corazones. No les quiero decir detalles porque no se trata de predicar a Satanás, se trata de predicar a Jesús. Al que habla deliberadamente o sea, nomás habla por hablar, así porque cree que está en lo correcto, ay de ellos. Jesús nos mandó a predicar las buenas nuevas de salvación. Si en una ciudad no nos quieren dejar entrar para predicar el evangelio, vamos a la que sigue. Si llegamos a la ciudad y nos corren, Jesús dice, sacúdanse los pies. ¿Por qué? Llegó el juicio. ¿No nos quisieron oír? Ok, llegó el juicio. Hay que dejar lugar para la ira de Dios. Pero hermanos, Dios siempre va a usar las personas menos propensas a escoger en el mundo para hacer una buena obra. Prostitutas, marihuanos. Cuando yo digo marihuanos, no lo digo de una forma despectiva, simplemente una persona viciosa. Viciosos, una persona como Donald Trump, como presidente, ¿ok? Dios usa a estas personas y va a haber un avivamiento muy grande. Y son estos jovencitos universitarios los que van a llevar las buenas nuevas de salvación, una vez más, a todo el mundo. Aquí nace en Estados Unidos, hermanos. Vienen cosas buenas, pero también vienen cosas malas para el rebelde, para el que cayó de la gracia. Si nosotros somos salvos por la fe, por lo que Jesús hizo por mí, entonces nosotros ¿qué tenemos que andar condenando a la gente que no piensa como nosotros? Aquí es en donde viene la justicia. Una persona nace, desde niño es un hombre, le atrae un hombre. ¿Por qué nació así? Porque Dios quiso, para la gloria de Dios. Dios va a usar a Panchito para llevar el evangelio. No es que Panchito no lo sabe todavía. Entonces, ¿por qué le atrae un hombre si él es hombre? Satanás trabaja ¿Por qué nos gusta robar? ¿Por qué nos atrae el dinero?
¿Por qué queremos casonas? ¿Por qué queremos carros deportivos? Porque Satanás hace eso, con todos, sin excepción. Entonces, ¿por qué la agarramos contra personas? No, no, pero la biología dice, no, hay hombres y mujeres. Y nos agarramos condenando a todo mundo ahí porque no son como nosotros, porque es fácil condenar eso. Jesús sanó una persona que tenía miles de demonios. Miles de demonios. ¿Será imposible para Dios salvar a la comunidad LGBT? Dios va a usar a muchas personas de ahí. Y precisamente muchos no los van a aceptar. ¿Por qué? Oh, porque vienen de la comunidad gay. Muchos ya lo saben, pero otros todavía no saben que Dios mismo los va a usar. Los va a usar. Y es ahí donde va a estar la iglesia que se cree buena, que se cree perfecta, que se cree y anda de presumida, van a ser avergonzados, hermanos. Entonces tengan en cuenta esto. Y ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes hemos alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará de ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que puedan soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Pablo lo dice, huid de la idolatría. Oiga, hermano, pero ¿por qué Pablo dice eso si no? Bueno, él es maestro, él es maestro. ¿Quién lo está diciendo? Es Jesús, a través de Pablo. Les está enseñando. O sea, huyan del amor a este mundo. Esa es la idolatría. En Romanos 8 ahí lo muestra. O sea, ¿tú crees en Jesús? Ok, bueno, está bien. Pero ¿qué dice? Haced morir las obras de la carne. Si vives según la carne, morirás. Ya tienes el Espíritu de Dios, ya lo tienes. Bueno, a través del Espíritu de Dios, con la ayuda del Espíritu de Dios, deja el mundo, abandona el mundo. Entonces aquí viene y explica simbólicamente acerca de los sacrificios, pues no los quiero confundir. Entonces, concluimos, hermanos, concluimos. Nosotros somos salvos por lo que Jesús es. Ahí nos conectamos con Él. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Estamos conectados. No se desconecten. Somos salvos gratuitamente, ok. Bueno, entonces, ¿cómo son salvos la comunidad LGBT? Igualmente. Entonces, ¿cuándo debemos de predicarles a Cristo Jesús? No cuando andan en el día de la comunidad gay, a menos de que el Señor te lo diga, pero, o sea, usando la lógica, o sea, vamos a decir, yo soy gay, mi padre me rechaza porque soy gay, mi familia, muchos familiares me rechazan porque soy gay, la iglesia me rechaza porque soy gay, y hay un día, el día de los gays, y hacen un desfile, y pues yo voy ahí con gente, por lo menos ahí sí me aceptan. Y luego vienen de la iglesia, malditos, arrepiéntanse, se van a ir al infierno. No es el mejor día, hermanos. No es el mejor día. Debemos de predicar a Cristo
El Espíritu Santo nos dice cuándo es el mejor tiempo. Señor, ¿quieres que haga descender fuego sobre este? Ustedes no saben lo que dicen. Ustedes no saben de qué espíritu son. No. O sea, a cada quien le llega su tiempo para ir y predicar cuando es el mejor tiempo. Pero la gente usualmente lo hace ya por dentro en su mente. En realidad lo que están llevando es condenación, no el amor de Dios, hermanos. No el amor de Dios. Entonces, ¿qué hace el Señor? De ahí vamos a decir que Ramón, ¿verdad? Un líder, ¿verdad? De la comunidad gay que anda haciendo todo tipo de cosas, hasta blasfemias en contra de Dios. Un día tiene un encuentro con Cristo y el Señor le dice, sígueme. Y él sigue al Señor. El Señor lo quebranta, se da cuenta cuánto lo ama, lo saca de la esclavitud del pecado. ¿Okay? Se le abren los ojos espirituales y ahora predica a Jesús. Ah, pero todavía mira cómo se viste, se pone camisas ahí, todavía se viste como gay. Eso es andar juzgando, hermanos. Eso es andar juzgando. Entonces, tenemos que tener cuidado. Dios transforma la vida de las personas que andan en pecado. Acuérdense lo que le dijeron a los fariseos Jesús. Los publicanos y las prostitutas, les dice a los religiosos de su tiempo, van delante de ustedes. Ellos van muy por delante de ustedes. A los discípulos les dice, si la doctrina que enseñan los fariseos, si ustedes no tienen una mejor, no van a entrar en el reino de Dios. ¿Cuál es la doctrina de los fariseos? Fíjense bien. Lo que andan predicando en las universidades ahorita es acerca de cómo Israel anda matando al pueblo de Israel, anda cometiendo genocidio con el pueblo palestino. Y se indigna a la gente como si ellos fueran muy buenos. Eso es ser fariseísmo, hermanos. Eso es ser fariseísmo. Entonces, ¿cómo te defiendes? ¿Cómo te defiendes contra un pueblo, okay, que desde niños les enseñan, hay que matar a los judíos, a todos, no hay que dejar uno con vida? ¿Cómo te defiendes contra esas personas? Ya miramos a ISIS, lo que anduvo haciendo ISIS. Entonces, les enseñan mal, pelean contra Dios. ¿Dios va a desechar a su pueblo? No, hermanos, no lo va a desechar. Entonces, todas estas personas que andan haciendo alborotos, ¿verdad?, muy indignadas por lo que están haciendo con los niños de Palestina. Obviamente estamos en contra de la guerra. Y las niñas de Nigeria y los cristianos que están persiguiendo en varias partes de África, nadie dice nada. Nadie dice nada. Ahí es donde está la hipocresía, hermanos. Y fíjense bien, a nosotros, a esta nación de Estados Unidos le va bien, no porque seamos más inteligentes, no, hermanos, sino porque hay gente que Dios ha escogido aquí en esta nación. Ha escogido en esta nación ya por cientos de años. Entonces de aquí ha salido el Evangelio. Así como salió también de Inglaterra y fue bendecida. Es por los cristianos la razón de por qué una nación le va bien. Entonces vienen tiempos dolorosos para la gente que vive aquí en Estados Unidos, pero el Señor sigue teniendo pueblo en esta nación. Yo soy uno de ellos y yo los vi, el Señor me los mostró, que andan trabajando para la gloria de Dios, predicando su nombre, y como les digo, muchos de ellos salen de este grupo de personas
que el mundo y la iglesia desprecia. Entonces, para mantenernos con la gracia de Dios, nunca se te olvide que tu salvación fue gratis. Cristo la compró. O sea, no le robes pensando que tú eres mejor. Se cae de la gracia cuando te vas a un evangelio diferente. Y el evangelio diferente es pensar que eres bueno. Pensar que con tus obras, tú las tuyas, no a través del Espíritu, eres salvo. Y cuando condenas a los que no son como tú, caes de la gracia. Porque Cristo Jesús enseñó, está escrito, no matarás. Pero yo les digo que el que se enoja contra su hermano, con mis palabras, es un asesino. Si te enojas y desprecias a tu hermano, caes de la gracia. No somos salvos por obras, pero tenemos que hacer obras. Si no hacemos buenas obras, entonces ¿cómo vamos a hacer la luz del mundo? Por Dios. Entonces, si hacemos buenas obras, hay que darle crédito, no yo, sino Jesús en mí. La paz de Cristo esté con todos ustedes, hermanos.